¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Camila. Un placer estar en Bolivia TV. Director, es fundamental poder abordar algunas dudas que tiene todavía la población boliviana, particularmente la paceña, cuando escuchamos a un alcalde decir de que se puede desarrollar un precenso en la ciudad de La Paz. ¿Existe algún asidero legal? ¿Alguna vez se ha podido desarrollar una herramienta parecida en el territorio? ¿Cuál es su criterio? Bueno, hay que empezar informando a la población que existe un marco competencial. Este marco competencial define varios tipos de competencias: privativas, exclusivas, concurrentes, compartidas. Y el realizar censos de población y vivienda en la Constitución Política del Estado está establecido como una competencia privativa. Vale decir que el único que puede legislarla, que puede reglamentarla y que puede ejecutarla, en este caso es el nivel central del Estado, y la entidad que está llamada por ley a desarrollar este proceso es el Instituto Nacional de Estadística. En ese marco es la única institución que tiene las potestades para planificar, para llevar a cabo el censo y para emitir los resultados. Hemos escuchado esta propuesta de precenso. La verdad es que no sé si es un error de lingüística o de la palabra que se ha utilizado, pero tal vez se han querido referir a un procedimiento de ensayo, un procedimiento previo, pero que de ninguna manera se puede constituir en un precenso con esas características, esa dimensión, porque sería prácticamente hacer el censo dos veces. Entonces, hacer el censo dos veces no tiene ningún sentido. Hacía este énfasis en el tema de competencias porque los gobiernos municipales no tenemos competencias para hacer censos ni precensos. Entonces, la idea creo que no está del todo clara. En lo personal no he logrado comprender a cabalidad a qué se refieren con esto del precenso, si es hacer el censo dos veces o un despliegue como en el que se hace el censo para testear el proceso. Me parece que no es parte de un proceso censal ni en Bolivia ni en todo el mundo, ¿no? Entonces tampoco es competencia de un gobierno municipal hacerlo. Entonces es una idea que parece no tener asideros jurídicos, pero tampoco técnicos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto saludarte, buenas noches. A ver, el escenario que se está configurando en este momento, ¿lo ves como un escenario eminentemente técnico o hay algunos sectores interesados en politizar el tema del censo, que sería lo peor, ¿no? Porque este es un tema de estadísticas, es un tema de datos, de saber cómo estamos los bolivianos y hacia dónde tenemos que apuntar, que es una cartografía, que es sacarle una estadística, cómo está, por ejemplo, la cantidad de población que tenemos en el país. En fin, son datos fundamentales para un país. Pero escuchamos voces de críticas, incluso de poner ya en tela de juicio la confiabilidad del censo de algunos sectores políticos. ¿Tú crees que se le quiere echar un manto de desconfianza, tomando en cuenta que el censo es en el mes de noviembre? ¿O será que más bien se quiere complementar con alguna aclaración? ¿Cómo ves el escenario? Buenas noches, estimado Iván. Bueno, hace algún tiempo atrás ya lo hemos expresado de manera muy clara desde la FAM. Nosotros creemos que debe estar en lo posible libre de injerencias y manipulaciones políticas el censo, por un lado. Por el otro lado, debe estar libre de manipulaciones mediáticas, donde se
pretenda confundir a la población y establecer a partir de ello un mecanismo de calentamiento social que finalmente pueda determinar algunas medidas de presión o de conflicto. Esto ya lo veníamos advirtiendo desde la FAM desde hace algún tiempo, y lo advertimos porque eso es lo que a los municipios menos nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? No nos conviene porque necesitamos un censo, necesitamos actualizar esa tomografía, no solo de población, sino de muchas otras variables que tienen que ver con vivienda, etcétera. Pero vemos que el escenario se va sin duda a politizar. Esperamos que sea mínima esta politización, pero hemos notado una línea de comportamiento errática y peligrosa en algunos sectores de oposición. Y tiene que ver con que en un principio, hace algunos meses, entre el mes de febrero y marzo, donde se anuncia o se ratifica nuevamente la fecha del censo, había una especie de movimiento en torno a generar preocupación, generar desinformación en torno a que el censo no se iba a dar, ¿no? Entonces habían incluso eslogans que decía que había que defender el censo, que el censo era un elemento importante, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que a medida que el censo ha ido desarrollándose en sus etapas, bueno, en esta etapa presensal y concluyendo ya la etapa de planificación, entre los elementos más importantes se encuentra, por supuesto, ya el financiamiento seguro del censo. Hemos visto que ha habido un cambio de posición, porque los parlamentarios de la oposición se han negado a aprobar los créditos que van a facilitar el proceso del censo, ¿no? O sea, no hay un argumento real, no hay un argumento racional para ese cambio de posición. Entonces, eso nos lleva a pensar que se está utilizando el censo como una medida de acción política, ¿no? Y eso es lo que a los municipios menos nos conviene, porque no queremos que se ponga en tela de juicio algo que definitivamente nos va a servir hacia adelante. Claro que sí, ¿no? Es importante poder hacer este recorrido por los argumentos que hemos venido escuchando como población a lo largo de este año, ¿no? Como usted bien lo menciona. Rodrigo, en elementos de para qué sirve el censo y cuáles son las responsabilidades que tienen los municipios. Primero, bueno, le voy a hacer una pregunta con dos partes. La primera, con lo que tiene que ver de las responsabilidades durante esta etapa de preparación del censo, entendiendo de que este es un despliegue técnico muy importante que se hace cada 10 años y requiere de que las diferentes instancias de gobierno coadyuven, me imagino, en este proceso. Entonces, coméntenos un poco primero cuáles serían las responsabilidades de los municipios en estas etapas preparatorias. Y por otro lado, cuando ya se determina el censo, ¿qué elementos, qué datos son importantes para la planificación de las políticas municipales? Bueno, los aspectos o las actividades centrales en esta etapa presensal tienen que ver primero con enviar la información solicitada por el Instituto Nacional de Estadísticas. En este caso había un formulario que ha sido respondido prácticamente por el 100% de los gobiernos municipales, el formulario F1, que establece cuáles son las comunidades que tiene un municipio. Esto es de conocimiento público, incluso uno puede acceder a esa información que ha sido proporcionada por nuestros municipios en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces ahí ha habido una primera interacción. Luego estamos en este momento en un proceso de socialización que lo vamos a hacer con las 9 asociaciones de municipios. Ya hemos desarrollado este proceso en 4.
en Pando, en Oruro, en Chuquisaca y en Potosí. Estamos planificando para las próximas semanas hacerlo en el resto de los departamentos, y eso es fundamental porque ese proceso de socialización permite a las autoridades locales tener claridad sobre cuáles son los pasos que se llevan adelante en el censo y tener claridad de cuándo se va a construir, por ejemplo, la cartografía censal, que tendría que estar desarrollada ya para fines del mes de julio. Entonces, están participando nuestras asociaciones, nuestros municipios en ese proceso de información, porque aquí hay un tema muy importante, ¿no? Van a ser los municipios los que van a informar también por su parte a la población, es a los alcaldes a quien la población se acerca para diferentes necesidades y también para la información sobre este tema. Entonces, esto es clave porque los alcaldes, las autoridades municipales deben saber transmitir e informar a la población y dar certezas de que este proceso está siguiendo los pasos correctos hacia el mes de noviembre. Y no hacer lo contrario, no generar procesos de desinformación, no generar procesos de duda, no generar procesos de calentamiento social, no generar procesos que después vayan a derivar en conflictos para el propio municipio. Entonces, es un acto de mucha responsabilidad que tienen las autoridades municipales en torno a no generar falsas expectativas ni desinformación en la sociedad. Entonces, ahí hay un elemento muy importante. Bien, Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias. Rodrigo Puerta, director de la FAM, de la Federación de Asociaciones Municipales, nos ha acompañado esta noche. Hasta cualquier momento, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, Iván. Hasta pronto. Bien. El tema del censo es de vital importancia. Y esperemos que quienes están en una tendencia equivocada, que sean los menos, indudablemente, de querer bloquear también el censo, ¿no? Que sería el peor escenario ante la población. Claro. La población esperaba